Es muy que a veces no lo notamos, pero sí lo llegamos a hacer, me incluyo yo también. Porque hay veces que cuando termina un servicio y empiezas a hablar de lo que habló el predicador, el pastor, y empiezas a decir, no, y es que esto es así, y te empiezas a quejar, y empiezas a hablar y decir, ¿no? Y eso está mal, porque precisamente a Dios no le agrada que estemos murmurando, ¿no? Y eso es prácticamente lo que quiero que hoy veamos, lo que Dios quiere enseñarnos. Que nosotros a veces cuando nos quejamos, cuando murmuramos, pues precisamente hay consecuencias, ¿no? Y es algo que a veces hacemos muy común, estamos muy acostumbrados a hacerlo, ¿no? Pero no nos damos cuenta del impacto y de las situaciones que pasan por esto, ¿no? Entonces, hay un ejemplo muy tal cual que está en la palabra y vamos a revisar algunos puntos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, si ustedes se acuerdan, ellos salieron, Dios les dio la victoria contra el ejército del faraón, la gente que estaba ahí, y fueron derrotados en el mar, ¿no? Por medio de Dios abrió el mar, los enemigos, los carros, el faraón, fueron ahí hundidos, ¿no? Pero entonces ellos habían visto todas esas 10 plagas que Dios había mandado. Esas plagas, vieron grandes cosas que Dios hizo y cómo los sacó Dios con poder y con brazo fuerte, como dice la Escritura. Pero empezaron ellos a pasar necesidades, situaciones, y fue cuando dijeron, ¿y Dios? ¿Y Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿No? Y se empezaron a quejar. Y esto es lo que quiero que veamos. Ellos principalmente, si ustedes se acuerdan, cuando después de que pasó esto, pasaron 40 años en el desierto. Pasaron 40 años ahí por disciplina precisamente de Dios, pero ellos se quejaron. Y quiero que veamos estos pasajes precisamente de cuando ellos se quejaron. Porque a veces, yo cuando lo leía estos últimos días que precisamente tocaba en el devocional este tipo de todos los pasajes que son de esto, a mí me hacía recordar todo lo que ellos se quejaron. Y a veces lo pasamos por alto. Pero ellos se quejaron no solamente una vez, no 2 veces, sino hasta 10 veces se quejaron. Entonces quiero que las veamos y que meditemos en esto, porque esto es muy importante que tú y yo lo veamos, porque a veces ante las situaciones, ante las adversidades que podamos llegar a pasar, pues pasan pruebas. Y Dios, quiero decirte algo muy importante y que sí te debe de quedar claro. Dios siempre va a permitir que haya pruebas en tu vida para que tu corazón vaya saliendo todo lo feo de ti y tú vayas cambiando tu manera de pensar, tu manera de ser, y vayas ya no dependiendo en ti, sino ahora depender de Dios, y que sea que te guíe, que te fortalezca, que te dé la fuerza para seguir adelante, y principalmente que tú tengas fe y confianza en Él. Eso es lo más importante, porque eso les quiso mostrar. O sea, imagínate todo lo que ellos vieron, cómo vieron que se hizo muy oscuro, que salió fuego del cielo, que se murieron el ganado, se murieron los primogénitos, hubo moscas, hubo ranas, hubo langostas, o sea, hubo muchas plagas, y fueron cosas sobrenaturales, como el agua se convirtió en sangre, o sea, todas esas cosas que ellos vieron, y vieron todavía que, aparte de eso, cuando ellos iban saliendo de Egipto, dice que iba una columna de fuego atrás de ellos, que detenía al ejército. O sea, imagínate ver esas cosas que prácticamente eran sobrenaturales y que Dios se los mostró, pero ya empezaron a pasar cosas y ellos empezaron a quejarse. Y nosotros, tú y yo, podemos contar muchas historias que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero a veces ante situaciones, ante necesidades, nos empezamos a quejar, y eso a Dios no le agrada. Entonces vamos a empezar con vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Éxodo 5, vamos a verlas rápidamente. Éxodo 5, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 20-21. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Bueno, dice: y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron:
mire el Señor sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominable, nos has hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. ¿Aquí qué había pasado? Lo que había pasado es que habían ido Moisés y Aarón a hablar al Faraón, decirle, ¿sabes qué? Deja ir a mi pueblo. Pero ellos, lógicamente, pues, como nos cuenta la palabra, Dios le dijo a Moisés que no iba a ser fácil, que iban a tener que pasar pruebas. Y parte de eso fue aflicción. ¿Por qué? Porque ellos cuando fueron con Faraón, les dijo, ¿saben qué? Necesito que saques, nos vamos a ir, se va a ir el pueblo para que adoremos a Dios. Entonces lo que dijo el Faraón, ¿sabes qué? ¿Cómo puede ser posible esto? No, no se los permito. Y a ellos les empezó a dar más trabajo. Ellos hacían por lo regular ladrillos, pero se les proveía de paja. Entonces lo que pasó es que ellos tenían que ya ir por la paja y hacer todo eso y era más cansado. Y lo que pasó es que todos los que eran líderes, capataces, pues como no cumplían con la cuota diaria, lo que pasaba es que los egipcios pues, les daban latigazos. ¿Sabes que no cumpliste? Y pues era duro el castigo. Entonces fueron precisamente a quejarse del pueblo, ahora sí que principalmente hacia Dios por ese trabajo, ¿no? Y a veces así cuando nos pasa, ¿no? Que a veces Dios nos llama a hacer algo, a predicar tal vez, o ir a compartir a una persona, o te dice, ¿sabes qué? Ayuda a esta persona que está en necesidad, le prestas hasta dinero, no sé, le llevas de desayunar y todo eso. ¿Y por qué haces esa buena situación? Se te voltean muchas cosas en tu contra, ¿no? Y hasta te pones a preguntar, oye, pero ¿por qué Dios permites esto? Si yo estoy haciendo tu obra, ¿no? A mí me acuerdo que una vez que fuimos íbamos para Toluca, íbamos varios, me acuerdo que esa vez ya íbamos varios en la congregación y le habían prestado al pastor una camioneta. Y pues ahí no sé qué pasó, ya no alcanzó a frenar y ¡pum! Le pegamos al carro de adelante. Y es cuando te pones a pensar, a mí sí me pasó sinceramente por la mente. ¿Por qué Dios permite esto? Si vamos a compartir, llevamos cosas y esto, ¿no? Pero me acordaba precisamente que ese día en el devocional Dios me mostró que debía de confiar en Él. Que su voluntad, como dice en Romanos 12, que su voluntad es buena, ¿qué más? Agradable y perfecta. Entonces no sabemos por qué Dios lo permitió, pero Dios así lo quiso. Y quiere ver también qué hay en nuestro corazón. A mí me impactó mucho que la gente no se quejó de los que íbamos. Y fue un buen tiempo, donde hubo buenos resultados. Pero a veces sí pasa, ¿no? Que pasan situaciones, es cuando a veces debemos de tener cuidado si nos vamos a quejar o no. Vamos a ver otra. Allá adelantito en Éxodo 14. Vamos a leer el versículo 10 al 12. Dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué dice? Temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, fíjate lo que dice, no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Aquí ellos ya había pasado la muerte de los primogénitos, y ahora el faraón les dijo, ¿saben qué? Váyanse, no hay ningún problema, ya. Pero algo se movió en el corazón de este rey y se levantó en contra de ellos. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se quejaron. Dijeron, pero ¿por qué? Si nosotros estábamos felices ahí, prácticamente así dijeron, ¿no? Lo que nos relata aquí la escritura es eso, ¿no? ¿Por qué? Preferíamos servirles que morir, ¿no? Y eso es triste, porque así es el ser humano. Pedimos una cosa a Dios y cuando Dios nos la da, ya en vez de que la usemos, que la practiquemos, que la pongamos en algo en práctica, pues nos empezamos a quejar hasta de lo que Dios nos da, ¿no? Y eso es algo que pues debemos de tener también mucho cuidado. Ya ellos ya tenían una libertad, ya iban hacia esa libertad,
Pero fíjate cómo Dios también permite estas situaciones por esto, para ver en quién iban a confiar. Ellos no se esperaban, ni siquiera eran diestros para la pelea. Y en ese tiempo Egipto era una potencia. Ya había vencido a mucha gente, muchos pueblos, mucha gente que se levantaba, muchas ciudades. Entonces ellos temieron, ¿no? Y pues después vemos lo que pasó, ¿no? Cómo Dios fue el que venció a ese ejército. Vamos allá adelantito a Éxodo 15, en el versículo 24. Aquí ya habían vencido, ya habían derrotado a sus enemigos. Dios había derrotado al ejército, a Faraón. Después empezaron a cantar, estaban muy alegres. Pasó la alegría, el canto, el gozo. Y veamos qué pasó en el versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Ya empezaron a haber necesidades físicas. Estaban ya en un desierto. Y lo primero que tuvieron, ¿qué fue? Sed. Lo único que había en ese lugar eran unas aguas, pero esas aguas cuando las probaron eran aguas amargas. O sea, cuando las probaban sabían muy feo. Y entonces el pueblo, ¿qué dijo? ¿Qué nos vas a hacer? ¿Qué nos vas a dar de beber? Y empezaron ya a quejarse. Y eso es algo que también nos puede llegar a pasar. Cuando nosotros, tal vez tú te levantas a servir, o tal vez Dios ha puesto en tu corazón que seas misionero. ¿Y qué va a pasar cuando empiecen a haber necesidades? Nos vamos a empezar a quejar. ¿Por qué Dios me trajiste? Si iba a padecer. Yo estaba feliz en mi casa, con mis papás, con mi esposa, con mis hijos. Y ellos empezaron a quejar, ¿no? Después vemos que Dios actuó y esas aguas fueron sanadas y pudieron tomar. O sea, Dios estaba mostrándole su poder. Pero ya vemos cómo el pueblo de Israel fue quejándose y queja, tras queja, tras queja, ¿no? ¿Cuántas llevamos? 3, ¿no? Vamos a una más. 16. Éxodo 16, versículo 2 y 3. Dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Otra vez vemos una palabra que dice muy especial: murmurar, ¿no? Eran murmuradores. Dice: y murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado en este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. A mí principalmente este pasaje me llama mucho la atención, porque es curioso, ¿no? Ver cómo un pueblo que era esclavo, que tenían que pues trabajar mucho para comer, ahora ellos dicen: ¿sabes qué? Pues ahí nos saciábamos, ¿no? Ahí éramos contentos, estábamos bien, felices, comíamos, bebíamos, nos llenábamos mucho. Y ahora que estamos aquí, que Dios nos liberó, que Dios, quien decía que iba a estar con nosotros, nos está permitiendo tener esta necesidad de tener hambre. Y vuelve a pasar. ¿Qué hay? Queja, hay murmuración. Vemos que principalmente ellos estaban quejando hacia Moisés y Aarón, pero realmente, ahorita como lo vamos a ver un poquito más adelante, esa murmuración era directamente hacia Dios. Después vemos que Dios trajo el maná, les dio la provisión y el sustento. Y es impactante de ver, porque durante 40 años que estuvieron ahí, y hasta que cruzaron ahí el Jordán, y ya llegaron a tomar Jericó, ya pudieron recoger prácticamente de la siembra que había. Hasta ese momento cesó de llover pan del cielo. O sea, imagínate qué impactante. O sea, Dios les estaba mostrando todo su poder, les dio agua, ahorita Él les hacía comer. Imagínate despertar todas las mañanas
Así como cuando, no sé si les ha pasado que cuando despiertan, que se van temprano al trabajo y ven que está ahí lloviendo, pero imagínate que estaban viendo llover pan. Eran como hojuelas, como tipo cereal. Imagínate ver llover eso y ver la provisión de Dios. Incluso lo que nos relata la Escritura, precisamente aquí relata precisamente Moisés cómo era su consistencia, hasta el sabor, o sea, lo especifica, ¿no? Pero era algo especial. Que claro, bueno, esto representa a Jesús, ¿no? Igual lo de las aguas que fueron sanadas. Hay muchas cosas muy especiales que representan a Jesús. Pero bueno, volvamos a lo que estaban quejando. Ahora estaban quejando, ¿por qué? Por comida. Vamos allá adelante, ahí mismo en ese capítulo, pero ahora en el versículo 20. Y dice: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habían de comer, y luego que el sol se calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que les ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no hallaréis en el campo. Dice: 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron al séptimo día a recoger. ¿Y qué pasó? Y no lo hallaron. Aquí como tal, pues no vemos una queja, ¿no? Pero ¿qué sí vemos? Desobediencia. Una desobediencia y desconfianza en Dios. Porque fíjense que les había dicho por medio de Moisés. Les digo: ¿saben qué? Van a recoger diario y no guarden, solamente coman lo que van a necesitar, y eso háganlo. Pero al sexto día van a tener que recoger doble, porque en el séptimo día no va a haber. Pero ellos no hicieron caso. Como buen mexicano, y así me atrevo a decirlo, como buen mexicano, se quisieron aborazar el primer día, guardarlo, vamos a guardar para mañana y para pasado. ¿Y qué pasó? Como dice el pastor, entraron a la rebatinga y ahí se guardaron. ¿Y qué pasó? Dios se echó a perder, crió gusanos. Y fíjense, pasó esta situación. En el sexto día les dijo Moisés: guarden doble para que tengan para mañana. Lo hicieron, pero ahí va el cristianito: no te vayas a salir porque esta va a pasar. Y ahí va a salir el hermano, la hermana, y van a buscar el séptimo día. ¿Qué pasó? No iba a haber. Entonces vemos esa actitud de desconfianza. A veces Dios nos dice que ciertas promesas que hay en su palabra, como el decirte que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, pero a veces dudamos. Él nos dijo que Él ya venció la muerte, y todo aquel que en Él cree tiene poder de vencer esa muerte, de ser libre del pecado. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos con miedo? Miedo a que podamos morir, miedo a la enfermedad, miedo a ciertas situaciones. Estamos desconfiando de Dios. Incluso cuando ahorita que se levantan las ofrendas, ¿no? Se levantan las ofrendas, te dicen: ¿sabes qué? Vamos a participa, da, involúcrate. Pero a veces damos con temor, o no queremos dar, porque decimos: pues nada más traigo este billetito y es lo único que tengo ya para mi semana. Pero ¿qué dice la palabra? Que Dios es quien nos va a sustentar. Dice su palabra que Él es el pastor y que nada nos va a hacer falta. Él siempre nos sustenta, pero a veces dudamos, y esa es la desconfianza. Entonces también vemos que en ellos algo que se caracteriza en todo esto es que también tuvieron desconfianza. Por eso había murmuración. Veamos otro más, ahí en Éxodo 17, versículo 2 y 3. Dice: y altercó el pueblo de Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? Fíjate cómo dice: ¿por qué tentáis
a Dios. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Qué pasó aquí? Ellos volvieron a tener sed, ¿no? Entonces ellos se quejaron, volvieron a hablar contra Moisés y le dijeron: oye Moisés, ¿por qué nos hiciste esta situación? ¿No? Y volvieron a quejarse ante la necesidad de beber, de tener sed. Y entonces vemos, ahora fíjate cómo dice: ¿por qué tientan a Dios? Y a veces también eso nos pasa a nosotros, que queremos tentar a Dios. Y le decimos: si Dios, tú eres un Dios que eres mi pastor, que nada me faltará, ¿por qué no me das? ¿Por qué no me provees? A mí me falta mucho, hay un libro que se llama, se me fue ahorita el nombre, Viviendo más allá de lo posible, y es de una persona, un misionero, que lo que él hace, él es una persona que desde que empezó a conocer a Dios era una persona que daba, que ofrendaba, que siempre participaba, y no creas que él decía: ¿sabes qué? Tengo voy a dar lo que tengo, ¿no? Él daba por fe, daba más, se comprometían en hacer promesas fuertes hacia Dios, a tal grado que decían: ¿sabes qué? Así como nosotros ahorita que tenemos el reto de Moyo, de la compra de esa casa, ellos hacían: ¿sabes qué? Oye, vamos a juntar tantos miles de dólares y vamos a comprar este lugar, un lugar para que el pueblo se reúna, para que esté la iglesia. Y por esa fe, pues empezaron a hacer muchas cosas, en muchas iglesias, a donde el lugar donde iban, había gente que iban a pueblos donde la gente realmente era muy humilde, y muchos se comprometían al ver esa entrega, esa pasión de gente así, que animaba a otros, participaban así toda la gente, de tal forma que había gente que pues ni tenían mucho dinero, dice: ¿sabes qué? Yo voy a darles de comer a todos, y Dios le proveía a esas personas. Pero llegó un momento que este personaje tuvo una promesa y la hizo, pero en ese momento él había visto cómo Dios le había provisto muchas veces, pero llegó un momento en esa situación, ante esa promesa, y no era una promesa tan grande, que no tuvo. Y es a veces cuando nos podemos llegar a quejar, porque aquí ya ellos también habían visto que les daba Dios el maná, les había dado anteriormente agua que beber. ¿Y ahora qué pasa, Dios? Dios, pero si tú siempre me dabas la provisión para dar en las ofrendas, para participar de esto, ¿ahora por qué no? Entonces él se dio cuenta de que Dios le estaba mostrando que él tenía que seguir confiando en él, a pesar de esa situación. Y de tal forma que algo que nosotros debemos de darnos cuenta, y haciendo un poquito de paréntesis en esto, que cuando nosotros prometemos algo a Dios, debemos de cumplirlo, porque debemos de cumplir lo que prometemos, porque si no, Dios, pues, lógicamente, si no lo hacemos, pues lo considera como pecado. Entonces Dios lo llevó al límite de tal forma de decir: ¿sabes que tú prometiste esto? Ahora lo vas a cumplir. Y él quiso ver cómo estaba su corazón, y lo que hizo es que tuvo que vender su refrigerador para poder dar la promesa. Tuvo que despojarse de algo, porque a veces así es Dios. Dios quiere ver qué hay en nuestro corazón, pero ¿sabes qué es algo muy padre? Que Dios no lo dejó sin refrigerador, porque después le proveyó para comprarse algo mejor. Entonces, yo lo que quiero decirte, y con lo que estamos viendo, es que tú puedes confiar plenamente en Dios y no dudar de Él, porque a veces cuando dudamos, lo que hacemos es que lo hacemos a Él mentiroso y pecamos, porque no confiamos en sus promesas, y Él quiere que confíes en Él. Y así como ellos estuvieron pasando varias pruebas, Dios les estaba mostrando que Él iba a estar con ellos, porque fueron su pueblo, y fue un pacto que hizo con Abraham desde que Él lo escogió. Entonces vemos aquí que nuevamente se quejaron. ¿Cuántos llevamos? 6. ¿3? ¿Quién dijo 3? ¿Para qué? Bueno.
Éxodo 32. Sí, porque si dijeron 3, y que ahorita las repetimos todas otra vez. Bueno, Éxodo 32. Versículo, vamos a leer del 1 al 4. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma como buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué hicieron aquí? Algo que también trae la murmuración es que lo provoca, es que somos muy impacientes. Nos desesperamos fácilmente. Tú tal vez estás orando a Dios por alguna necesidad, alguna situación que tú estás viviendo, pero a veces nos impacientamos. No sabemos esperar en Dios para que Él traiga esa ayuda, ese auxilio, y nos desesperamos. Dios, aquí lo que había pasado es que ellos habían escuchado la voz de Dios, se habían preparado, la escucharon en un monte, con truenos, algo muy, muy fuerte, muy temible, y ellos tuvieron mucho temor. Entonces le dijeron precisamente a Moisés, ¿sabes qué? Dile a Dios que no hable con nosotros porque nos da mucho miedo y creemos que vamos a morir. Habla solamente tú y lo que tú digas, lo haremos. Entonces Dios le dijo, sí, váyanse y sube tú, Moisés. Y él pasó 40 días allá arriba con Dios, donde le dio ciertas leyes, ciertas regulaciones y lo que conocemos como los 10 mandamientos. Pero ellos se desesperaron. Ellos dijeron, pues ¿cómo puede ser una persona que esté ahí en un monte, tal vez con frío, con clima extremo, sin comer, sin beber, 40 días? Dijeron, no, este cuate ya se murió. ¿Sabes qué, Aarón? Pues ayúdanos, haznos un Dios. Y ellos hicieron algo que era muy similar a lo que había en Egipto. Y a veces eso nos pasa, que a veces dejamos a Dios por la impaciencia. Nos dejamos llevar a tomar decisiones que son incorrectas en nuestra vida por impacientarnos. Y eso también afecta. Y eso provoca que murmuremos. Decimos, no, Dios no me ayudó, yo hago esto, ¿no? Una vez me tocó conocer a una persona que se supone que su familia era cristiana y esta persona tenía una hermana que pues estaba grave, tenía una enfermedad, no me acuerdo qué enfermedad era, pero una enfermedad que prácticamente ya era terminal. Estaba mal, pero no decidieron confiar en Dios. Decidieron acercarse a movimientos espirituales, todo eso, y pues realmente pues les engañaron, ¿no? Para alejarse de Dios. Y eso es triste, porque por desesperarnos, por no confiar en Dios, pasan esas situaciones. Hasta en la toma de un trabajo. A veces estamos orando por un trabajo, que Dios haga esto, que actúe, y nos desesperamos, y ya que llega la primera oportunidad del trabajo, pues nos vamos sobre ese, aunque ya no pueda reunirme, ya no veo a mi familia, ya no haga nada, ya no puedo, mi única vida es el trabajo. Y eso precisamente pues no le va a agradar a Dios, porque nos está alejando, pero ahí tomamos malas decisiones. Y ellos estaban precisamente tomando esta mala decisión de decidirse apartar de Dios y se empezaron a hacer su propio Dios para adorarle. Siendo que cuando Dios les habló, les dijo, ¿sabes qué? No te vas a hacer imagen de mí, ni de animal, ni de ningún animal bajo el mar, nada. Se los acababa de decir. ¿Y qué estaban haciendo? Eso. O sea, imagínate. O sea, a veces nos cegamos por la necesidad.
por las situaciones. Y hay impaciencia y empezamos a murmurar, a hacer cosas de tal forma que hasta llegamos a ser infieles a Dios, como en este caso. Veamos, nos faltan 3 más. ¿Cuántas dijimos que eran? 10. Vamos a números. 11. Dice, aconteció que el pueblo, ¿qué dice? En el versículo 1 del capítulo 11. Aconteció que el pueblo, ¿qué dice? Se quejó a oídos de Dios, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió de ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Aquí ya no lo leemos completo, pero ellos estaban quejando ahora ya se habían hartado del maná, de comer el maná. Ahora ellos estaban deseosos de carne. Llegaron con Moisés, oye Moisés, ¿sabes qué? Pues ya estamos cansados de este pan, ya queremos carnita, un taquito de suadero, un taquito de pastor. Entonces se quejaron por eso. Y lo que pasó es que pues Dios les dijo, ¿saben qué? Pues órale, ahí les va comida. Se las envió un mes entero. Fue tanta la desesperación que, así como nos relata la escritura, que se empezaron a comer, les envió codornices. Las codornices ni siquiera las mataron, se las empezaron a comer, imagínate, a mordidas. O sea, qué acto tan tremendo. O sea, imagínate, o sea, cómo todo esto Dios nos lo relata para que tú te des cuenta cómo es el ser humano. El ser humano está, sin Dios está perdido, es una porquería, perdón que lo diga, pero sí, eso somos. Ante las necesidades, ¿y eso cómo pasa? Si tú ves más adelante, haciendo también un pequeño paréntesis, cuando ellos estuvieron asediados, cuando Dios ya les había dicho, ¿saben qué? Vuélvanse a mí, en el tiempo de Jeremías, dijeron, si ustedes no se vuelven a mí, pues van a pasar ciertas situaciones, iba a venir juicio por parte de Babilonia, y los iba a asediar, a llevar cautivos. Y Él les dijo precisamente, y esas cosas que Él les dijo, esas advertencias, se las dijo desde el tiempo de Moisés. De tal forma, así, que si no iban a guardar su palabra, les iba a haber muchas situaciones, mucha maldad que iba a venir sobre ellos, a tal grado que hasta los padres de familia se comerían a sus hijos. Y eso pasó en ese tiempo. O sea, imagínate. Tal vez tú lo puedes decir, yo no me voy a comer a mi hijo, pero ¿qué pasaría en una necesidad? Fíjate cómo es el ser humano. Y no estamos hablando de gente como en otras naciones que estaban alrededor de Israel. Era el pueblo de Dios, el que conocía. Y fue su necesidad que tal día se juntaba una familia diciendo, hoy este día le toca a tu hijo. Y lo cocinaban y se lo comían. Y al otro día al otro. Entonces imagínate, cosas terribles, así como pasó en este tiempo. Pues imagínate comerse así los animales en desesperación, que se atragantaban ahí. Entonces precisamente el enojo del Señor vino sobre este momento, por eso leímos esa parte. Dice que consumió los extremos del campamento, la gente fue quemada. Entonces debemos de darnos cuenta cómo estamos actuando. Yo no sé si tú has hecho algún tipo de estas situaciones de quejarte, a tal grado que te dices, ¿sabes qué? Ahí te va mucha comida, y al rato ya te enfermaste o pasó alguna situación. Pero debemos de tener cuidado con Dios, de no quejarnos, porque cuando nos quejamos, pues precisamente van a venir situaciones en nuestra vida que no nos van a gustar, y que precisamente lo que van a hacer es pues hacernos sentir mal, culpables. Vamos ahí mismo a leer el versículo 4 de ese capítulo. Dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos.
y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y bueno, aquí lo que vemos es precisamente lo mismo, que ahora se quejaban precisamente de la comida, pero ahora ellos aquí ya, como lo decía hace un momento, pues ya lo relatan tal cual, ya se estaban quejando de la provisión de Dios. Y a veces nos quejamos, ¿no? A veces estamos en alguna necesidad y Dios nos provee de algo, y lo que Dios nos da, pues dices, no, como que le faltó a Dios, como que darnos un poquito más, ¿no? El claro ejemplo es como un carro. Dios te puede dar un carro, pero ese carro, lógicamente, pues tal vez Dios no te lo dé como tal vez nuevo. Tal vez un hermano llega y te dice, ¿sabes qué? Ahí está, yo sentí esto en mi corazón, y esto es respuesta a tu oración. Pero tal vez no es el carro que tú querías, tal vez es un carro tal vez de un motor muy grande que gasta mucha gasolina, que lo tienes que ir tal vez empujando, porque le tienes que comprar una batería, y nos empezamos a quejar, ¿no? Yo oré por un carro y ahora Dios me dio esto. Y llega un momento que dices, no, ya me cansé porque no me gusta, porque gasta mucha gas, porque tengo que invertir en eso, y empezamos a quejarnos. Algo que tiene el ser humano es que no está contento con lo que tiene. Por eso el hombre que fue después de Jesús, el hombre más sabio, que fue Salomón, él llegó a una conclusión. Él tuvo mucho dinero, tuvo mucho ganado, era muy inteligente, pero él llegó a una conclusión, que todo era vanidad y que el ser humano con nada está contento, porque solo lo único que tiene es aflicción en el espíritu. Y así somos. Ellos ya tenían provisión, pero ahora se estaban quejando de la provisión que Dios les daba. Entonces, no nos quejemos también de las cosas que Dios nos da, porque sean como sean, son de bendición. Yo, por ejemplo, a mí Dios me dio, yo siempre quise tener una familia, tengo mi esposa, mis hijos, pero como saben, mi hijo tiene autismo. Y claro que me ha venido en mi pensamiento, ¿por qué Dios me mandaste un hijo así? ¿Por qué no? Veo a los demás niños, veo a mi otro hijo, incluso mi hijo mayor me dice, ¿no? ¿Por qué él no es normal? Y yo me puedo quejar, decir, pues Dios, ¿por qué me mandó esto, no? Yo pedí una familia, pero ahora me quejo porque mi hijo tiene esta condición. Puedo hacerlo, no he pensado. Pero ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios, porque me ha enseñado que Dios es fiel a sus promesas. He visto muchas bendiciones con mi hijo, he visto cómo Dios ha actuado en su vida. Me ha dado paciencia, me ha dado un amor especial. Cuando yo tuve una situación fuerte en mi vida, que me sentía solo, estábamos enfermos de COVID en la familia, mi esposa estaba tirada en cama, yo pensé que se iba a morir. Y yo le decía a Dios, ¿sabes qué, Dios? Me siento solo. Estaba muy desesperado. No era tanto la enfermedad, no, yo gracias a Dios no tenía ciertos síntomas, pero me sentía mal espiritualmente, me sentía frustrado, me sentía cansado, desanimado. Y este niño que tengo, que no le gustaba abrazar, me abrazó. Y recordé, así como Él me estaba abrazando, que así yo me puedo acercar a Dios. Y Dios me abraza. Entonces, no podemos quejarnos de las cosas que Dios nos da, porque son bendición. Sea como sea, son bendición. Y debemos de tener cariño especial por las cosas que Dios nos da. Entonces, yo te animo a que lo que Dios te dé, no te quejes. Sé contento, sé feliz. Porque Dios trae grandes bendiciones para nosotros si dejamos que Él actúe y no impacientarnos.
Yo recuerdo, en este ejemplo, recuerdo a David. David pasó 13 años huyendo de Saúl. Tuvo la oportunidad 2 veces de matarlo, pero no quiso ponerle una mano encima. Él oficialmente delante de Dios ya era ese rey, pero él no quiso hacerlo, no quiso ponerle una mano. Pero imagínate que lo hubiera hecho. Yo creo que no hubiera recibido, no hubiera recibido todas las bendiciones que Dios le dio. De tal grado de las bendiciones que Dios le dio, que él logró que hubiera paz en su reinado. Y a mí me impacta mucho cómo nos cuenta la escritura que incluso los enemigos, grandes reinos, tenían temor de ir en contra del pueblo de Dios. Dios les infundió temor. Y a veces así es Dios. Cuando nosotros vamos por el camino que es correcto, Dios va a complementar todo. Dios nos va a guiar y nos va a ayudar, nos va a sustentar, nos va a librar de enemigos, nos va a traer paz, nos va a muchas cosas. Pero si seguimos el camino correcto. Yo no veo a un David que se quejaba, que murmuraba en contra de Dios. Él siempre en sus oraciones, en las cuevas, en los lugares donde él estaba escondido, decía: Señor, tú eres quien pelea mi batalla, tú eres el que me libra de mis enemigos y yo confío en ti. Mi salvación está en el Señor de los ejércitos. Y eso pasó. Dios se ocupó precisamente de sus enemigos y estuvo con él. Veamos la última. Números 13. Vamos a acabar. Números capítulo 13, versículo 26. Dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Aquí lo que había pasado es que Dios le dijo a Moisés que mandara 2 espías a ver la tierra prometida, que vieran cómo eran sus fuerzas, que vieran los frutos y todo eso, y ellos ya habían vuelto. Entonces precisamente pasó esto. Dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Allá hubo discrepancia, ¿no? Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. O sea, imagínate ver hombres tan grandes, y así parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijeron toda la multitud: ojalá, fíjate qué declaración tan fuerte, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué no nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Vemos nuevamente una queja. Y esta queja, si se fijan, tiene fuertes declaraciones. Ellos deseaban volver a su vida anterior, se quejaban de sus niños, decían: ojalá que mejor moramos aquí. ¿Cuántas veces nos quejamos así con Dios?
Hasta nos pasa por la mente, ojalá nunca hubiéramos sido cristianos. Me va más mal, tengo más problemas. Ellos se quejaron, y así a veces también nosotros nos quejamos. Y esta queja fue la última que dijo, ¿sabes qué? Moisés, basta. Ya se quejaron 10 veces contra mí, ya no. Este pueblo que vio mis maravillas, mis cosas, como ellos dijeron, van a morir en el desierto. Y así como piensan que sus hijos van a ser esclavos, van a ser ahí obreros ahí en ese país, en esa tierra, ellos van a ser los que van a recibir la promesa que yo les di a ustedes. Bueno, exceptuando precisamente de Caleb, que fue el que hizo, él dijo, ¿sabes qué? Si podemos, también Josué se rasgó sus vestidos, era el señal de aflicción. Pero imagínate, a veces nos pasa así a nosotros, de que nos quejamos en contra de Dios. Debemos de tener cuidado, porque no vamos a recibir las promesas de Dios si nos quejamos, porque lo hacemos a Él mentiroso, pecamos en contra de Él. Dios fue paciente. ¿Cuántas veces murmuraron? 10 veces. No sé cuánto tú lo hayas hecho, lo haya hecho yo, pero Dios ha sido paciente. Entonces ya no lo hagamos. Y a veces cuando me pasan situaciones ya en la vida, yo le digo, ¿sabes qué? Dios, dame un corazón para no quejarme, estar contento en lo que tú permites, tú me ayudas, tú me sostienes, y está ahí. Yo he aprendido, Dios me ha enseñado a ya no quejarme. Ya ante las situaciones, a que luego a veces me dicen, me pasan, me hacen, y son cosas que uno va viviendo día a día. Pero debemos aprender a confiar en Dios, porque como dice la palabra en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo tuvo una enfermedad a tal grado que ya nunca se le quitó, pero él aprendió a depender ¿de quién? De Dios. Entonces debemos aprender así, a depender de Dios. No sabemos qué es lo que Dios va a permitir en nuestras vidas, o lo que está permitiendo tal vez en este momento en tu vida, pero yo lo que sí te animo es a que tú confíes plenamente en Dios y que permitas que Él haga su obra perfecta en ti. Y si está creando disciplina en ti, como la quería tener en este pueblo, y la tuvieron porque de ahí tuvieron que pasar 40 años en el desierto, vagando de aquí para allá, de aquí para allá, como le pasó a David, como le pasó a José y a mucha gente que servía a Dios. Dios está creando un carácter en cada uno de nosotros, y tú debes de dejar que Dios obre en tu vida, de que confíes plenamente en Él y Él te va a sostener. Pero sí debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos hablando, porque si no, nos quejamos en contra de Dios. Entonces, yo te animo a que tú y yo meditemos esta noche cómo estamos. Si estamos murmurando en contra de Dios, creo que es tiempo que pues vengamos delante de Él, pidamos perdón y confiemos en su perfecta voluntad. Confiemos en sus promesas. Confiemos, como hace rato cantábamos que Él es un Dios fiel, ¿no? Que su fidelidad es buena. Entonces confiemos en Él, no dudemos. Vamos a ponernos de pie. Y quiero que medites en lo que pudimos ver. Y si tú has hecho esto, de tal vez murmurar, pues así como estás en tu lugar, cierra tus ojos y pídele perdón a Dios, tú con tus propias palabras. Ahorita vamos a hacer una oración, pero trae a la mente tal vez las cosas que tú has dicho. Y quiero leerte nada más una porción, así con tus ojos cerrados. Prácticamente es como una exhortación que Pablo estaba haciendo
a la iglesia de los Colosenses. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes de responder a cada uno. Aquí nos está diciendo que debemos de dar palabras que sean con gracia, que sean sazonadas de tal forma que sean características de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y que también, en lugar de afectar a otros, seamos de impulso para otros, de ayudarlos, de estimularlos a que tengan fe, confíen en Dios. Y yo eso quiero así animarte, que tú hoy, ante tu adversidad que estés pasando, animarte a que Dios es fiel. Él no te va a dejar, Él te va a sostener con la diestra de su justicia y nunca te va a desamparar. Créeme, Dios es un Dios verdadero y fiel. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche. Que tú hablas a nuestra vida, Señor, de tener cuidado con lo que hablamos, Señor, con lo que murmuramos. Porque principalmente lo hacemos, Señor. Podemos murmurar del pastor, del predicador, Señor, de algún servidor, de algún hermano, Señor. Pero como lo vimos en tu palabra, pues esto principalmente es hacia ti. Y debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos, Señor. Ayúdanos a no quejarnos ante las adversidades, Señor. Y perdónanos porque muchas veces hemos dudado de tus promesas, hemos dudado de lo que tú dices, Señor, y te hacemos mentiroso y hemos pecado, Señor. Y queremos pedir perdón, Señor. Permite que nuestra mente sea renovada con tu Santo Espíritu, Señor. Y que ese Espíritu Santo, Señor, produzca en nosotros paciencia, paz, tranquilidad, Señor, en nuestra vida. Y que sepamos esperar en ti, Señor. Porque como dice la palabra, que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Ayúdanos a siempre esperar en ti, Señor, a no dudar de lo que tú estás haciendo, Señor, y confiando, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor, y que tú quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a entender lo que estamos tal vez viviendo, Señor, lo que estamos pasando, y permite, Señor, que siempre confiemos en ti, Señor, y que nos fiemos en ti con todo nuestro corazón, Señor, y que te podamos reconocer en todos nuestros caminos, Señor, para que tú puedas enderezar todas esas veredas. Te damos gracias, Señor. Guíanos por el camino correcto, Señor. Danos paz en medio de la adversidad, Señor, y tú susténtanos, Señor, con tu poder y con tu fuerza. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por los que pudieron venir, Señor, por los que no pudieron venir. Fortaléceles para seguir buscándote, Señor, y guíanos hacia tu camino y hacia tu verdad. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.